Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué grato es poder estar en este nuevo día, otra vez con todos ustedes, dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te alabamos de lo profundo de nuestro corazón en este día, dándote gracias por el día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de disponer nuestro corazón para recibir el mensaje de tu bendita y preciosa palabra. Porque sabemos que tu palabra edifica nuestra vida, que tu palabra trae esperanza, consuelo y fortalece nuestra fe. Por eso te alabamos y te bendecimos, Rey eterno y soberano, y te suplicamos, Dios, que hoy reveles a la vida de cada persona la obra preciosa de tu Santo Hijo Jesucristo en su favor. Toma sus mentes y sus corazones y revélate a ellos con tu salvación, Señor, y muéstrales, Dios, la necesidad de venir a tus pies y confiar en tu bendito y perfecto amor. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de predicar tu palabra y de enseñar, Señor, ese mensaje de gracia y de paz y de salvación que solo tú puedes dar. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde estudiar hoy Marcos 9, versículos 38 al 41. Dice así la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Juan, en esta ocasión, le cuenta al Señor una experiencia que tuvieron con un hombre que había creído en él, es decir, un pequeño hijo de Dios que verdaderamente había creído en Jesús y que hacía milagros verdaderos en el nombre de Jesús, y que ellos, como apóstoles del Señor, se lo habían prohibido por no andar con ellos. Juan tuvo dudas si lo había tratado mal o no, cuando trató de prohibirle que siguiera haciendo milagros en el nombre de Jesús. Esa intervención de Juan, recordando ese suceso, da lugar a esta enseñanza en el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos en este pasaje? En este pasaje tenemos dos enseñanzas muy importantes para nosotros y para el provecho de nuestra vida espiritual. En primer lugar, vemos la hermandad que debe haber entre los verdaderos siervos de Dios, y en segundo lugar podemos ver las recompensas de los que ayudan a los verdaderos siervos de Dios. Entonces veamos la primera cosa que nos enseña este hermoso pasaje: la hermandad que debe haber entre los verdaderos siervos de Dios. Noten lo que dice el pasaje. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos
porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo primero que debemos aclarar aquí es el significado de la expresión en tu nombre. En el nombre de Jesús, según el verso 38. El pasaje habla de un hombre que echaba demonios en el nombre de Jesús. Frecuentemente decimos cuando oramos en el nombre de Jesús. Y muchos dicen: vengo en el nombre de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero ¿realmente entendemos qué significa esto de pedir las cosas en el nombre de Jesús? ¿Qué significa realmente eso de hablar o pedir en el nombre de Jesús? Hoy en día hay gente que adivina la suerte en el nombre de Jesús. Dice que hace curaciones en el nombre de Jesús. Ora diciendo que lo hace en el nombre de Jesús. Significa que todos los que repiten esa expresión en el nombre de Jesús son verdaderos siervos de Dios, que conocen de verdad a Jesús y que Jesús está con ellos. La respuesta es que eso no significa que todos los que hacen eso son verdaderos siervos de Dios. Cuando hablamos del nombre de Jesús, la palabra nombre representa a la totalidad de la persona de Jesús y su obra. Es decir, que cuando invocamos o usamos el nombre de Jesús, queremos decir que realmente creemos y conocemos quién es Jesús, qué enseñó Jesús, qué hizo Jesús por nosotros, y nos sometemos a todo lo que Él es y exige de nosotros, declarando lo que Él ha declarado y obedeciendo lo que Él ha mandado. En otras palabras, invocar el nombre de Jesús es creer que Él nos compró con su sangre y por tanto nos sometemos totalmente a Él porque Él es nuestro Señor. Entonces, a una persona que use el nombre de Jesús para orar, para sanar o para echar fuera demonios, debe preguntársele sobre su doctrina, para saber si conoce la doctrina de Jesús correctamente. Si una persona dice que hace sanidades en el nombre de Jesús, y usted le pregunta cómo cree que puede obtener la salvación, y le responde que por hacer buenas obras y que con la ayuda de la Virgen puede salvarse, esa persona no conoce realmente el nombre de Jesús, luego no lo invoca realmente. O si una persona dice que expulsa demonios en el nombre de Jesús, y usted sabe que ese hombre es avaro o que le gusta mucho la plata, y usa imágenes, hierbas y velas y sahumerios, ese es un brujo charlatán que tampoco conoce el nombre de Jesús. Por tanto, su invocación del nombre de Jesús es falsa. Es una farsa lo que este hombre está haciendo. Si una persona dice que expulsa demonios o hace sanidades en el nombre de Jesús, pero la persona después de un tiempo vuelve a estar enferma o endemoniada, esa persona no conoce el nombre de Jesús y su invocación es falsa. Está presumiendo de un don que realmente no tiene, porque el Señor libera para siempre de los demonios y sana verdaderamente, y no hace liberaciones parciales ni sanidades parciales. Es por eso que Cristo, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, nos advirtió lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claramente este pasaje nos enseña por boca del Señor Jesucristo que no todo el que le dice a Él Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos pueden invocar el nombre del Señor y hacer cosas en el nombre del Señor, pero realmente no son hijos de Dios, ni son siervos del Señor realmente. Porque el Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sin embargo, el Señor les contestará que nunca los conoció, que se aparten de Él porque son hacedores de maldad. Aunque hicieron cosas en el nombre de Jesús, realmente lo que hicieron no era algo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, amados oyentes, es muy importante que nosotros entendamos esta verdad. De esta manera podemos saber quién es un verdadero siervo de Jesús y quién realmente invoca su nombre. La persona no debe ser amadora del dinero, ni pedir plata por un servicio espiritual. Lo segundo que vemos en este pasaje de nuestro estudio es que aún en los verdaderos discípulos de Jesús hay celos contra otros siervos verdaderos de Jesús. Es decir, hay exclusivismo en los cuales creemos que solo nosotros somos verdaderos siervos de Jesús y que solo nosotros hacemos la obra de Dios como debe ser. Pero el Señor aquí nos hace ver que eso no debe ser así. Cuando comprobamos que alguien conoce e invoca correctamente el nombre de Jesús y que está haciendo correctamente la obra del Señor, debemos nosotros amarlo y respetarlo. Por tanto, no debemos rechazarlo ni apartarlo de nosotros, así no ande con nosotros, porque es nuestro hermano y no está en contra de nosotros, sino en favor de nosotros, pues está a favor de Jesús y de su causa. El Señor sabía que aquel hombre era un verdadero siervo suyo y por eso les dice a los apóstoles que no le prohíban expulsar demonios en el nombre de Él, para que no se crean los únicos ni las personas más importantes, que solamente ellos pueden tener la verdad y los demás no pueden hacer la obra de Dios. Esto es muy importante, que dejemos ese celo que a veces nos invade y que a veces no permite que veamos en otros la obra y el poder de Dios también obrando en ellos, haciendo la voluntad del Señor, aunque no anden con nosotros. Continuando con nuestro estudio, ahora veamos el segundo punto de esta enseñanza: las recompensas de los que ayudan a los verdaderos siervos de Dios. Verso 41 del capítulo 9, dice así: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor Jesús aquí es como si le hubiera dicho a Juan, en vez de reprender y estorbar a aquel hombre que hacía correctamente la obra de Dios, debió animarlo, Juan, compartir con él su agua y su pan, y darle su amor y apoyo en todo lo que fuera posible. Porque cuando hacemos esto, Dios promete darnos una rica recompensa. Todos los que ayudan a los siervos de Dios a cumplir su misión, esa misión que Dios les ha encomendado, no quedará sin recompensa. La Biblia dice que ni un vaso de agua que le demos a uno de aquellos siervos del Señor que hacen su obra quedará sin recompensa. Leamos un pasaje del Antiguo Testamento donde vemos un hermoso ejemplo de esto que estamos hablando. Y está en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 17. Dice así la palabra de Dios: aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él.
Aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Y entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Como podemos ver, el Señor recompensó a esta mujer tsunamita por su generosidad para con el siervo de Dios, permitiéndole concebir un hijo porque ella no podía tener hijos. Pero hay algo aún más maravilloso de las recompensas de Dios con esta mujer. Cuando el niño creció, le vino una grave enfermedad y el niño murió. Y ella pidió ayuda al varón de Dios y él lo resucitó. De esta manera, Dios le permitió ver su gloria y fortalecer su fe a esa mujer, y le dio una doble bendición. Le concedió tener un hijo y ver la gloria y la misericordia de Dios resucitando a su hijo que había muerto, permitiéndole crecer en su fe y entender que si confiamos en Él, Él nos resucitará en el día postrero. Ahora, amables oyentes, nosotros podemos entender que la generosidad para los siervos de Dios es muy importante en cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos proveer con generosidad para que los siervos de Dios que predican su palabra y que procuran extender el reino de Dios sobre la tierra tengan siempre todo lo suficiente para poder realizar la obra que Dios les ha encomendado. Es necesario que nosotros atendamos sus necesidades. Es necesario que nosotros proveamos para todo lo que ellos necesiten para su sustento y el sustento de su familia, y vivan dignamente como verdaderos hijos de Dios. Nunca olvidemos que Dios ha dicho y ha prometido en su palabra que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Porque cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, dijo Cristo, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto es maravilloso, es una promesa gloriosa que no solamente da ánimo a los hermanos en la iglesia para que provean para el sostenimiento de los siervos de Dios en su iglesia, sino al mismo tiempo les da alegría y esperanza de saber que todo lo que hacemos en el reino de Dios siempre produce una bendición, tanto para esta vida como para la vida venidera, amables oyentes. Que Dios nos dé la gracia de ser generosos, que Dios nos dé la gracia de proveer siempre en todas las cosas para llevar los diezmos y las ofrendas al templo de Dios, y allí haya siempre alimento en su casa, y todos nos nutramos del conocimiento de la verdad, y el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Alabado y glorificado sea nuestro buen Dios, que nos dice que debemos honrarle con nuestras primicias y con los frutos de nuestra tierra, porque Dios es el que nos provee todas las cosas. Él es el que nos da la vida, la salud, la familia, el trabajo. Todo lo que tenemos, Él es el que lo provee. ¿Cómo no hemos de ser generosos para el sostenimiento de su obra sobre la tierra, amables oyentes? Que Dios nos dé la gracia para siempre cumplir con este propósito. Ahora miremos
una aplicación práctica. Veamos lo que nos enseña a nosotros hoy en día este pasaje. En primer lugar, nos enseña que cada uno de nosotros debe aspirar a convertirse en un verdadero siervo de Dios. No hay privilegio más grande que ser un verdadero siervo de Dios. No solamente los profetas o los apóstoles o los pastores son siervos de Dios. Cada cristiano es un siervo de Dios y tiene una misión que cumplir en este mundo. Jesucristo dijo que debemos ser la sal y la luz del mundo. La luz sirve para alumbrar cuando hay tinieblas, y la sal sirve para dar sabor y preservar los alimentos de la corrupción. Así el Señor nos compara a nosotros, a todos los hijos de Dios. Debemos ser la sal y la luz del mundo, porque este mundo está en tinieblas y la corrupción avanza y carcome el corazón de la gente cada día. Pidamos a Dios que nos conceda hacer su voluntad, que nos despojemos de aquellas cosas que son contrarias a su voluntad: orgullo, avaricia, malicia, pereza, iras, contiendas, murmuraciones, mentiras. Todas aquellas cosas que son contrarias a la perfecta voluntad de Dios sean quitadas de nuestra vida a través del estudio y el conocimiento de la bendita palabra de Dios, la cual es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que debemos aprender a distinguir los verdaderos siervos del Señor Jesús, y para eso es necesario conocer todas las enseñanzas de Jesús y cómo es el comportamiento y el carácter de un verdadero Hijo de Dios a través de las enseñanzas de la Biblia. Esto indica que no hay que aceptar inmediatamente como un siervo de Jesús a todo aquel que dice que viene en el nombre de Jesús o usa el nombre de Jesús para orar o hacer ciertas cosas en su nombre. Hay muchos falsos profetas que engañan a muchos, pero los hijos de Dios que le buscan de verdad serán guardados del engaño de estos falsos siervos de Jesús, porque conocen las Escrituras y no nos pueden engañar cuando conocemos la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con los exorcistas de hoy en día, con los que se ufanan de hacer milagros, porque muchos de ellos son falsos siervos de Jesús que engañan y buscan su propia gloria. Debemos aprender bien la verdad revelada en la Biblia para no caer en las mentiras de los engañadores. Por eso fue que el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 1, dijo lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Claramente el Señor dice que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y esa es la verdad. Hay muchos engañadores, por lo cual debemos tener cuidado. Los pastores tienen que ser bíblicos, que enseñen la palabra de Dios de manera expositiva para no usar textos fuera de contexto, que respeten las normas de la interpretación bíblica, que sus enseñanzas no sean basadas en las experiencias, sino en las verdades eternas de la palabra de Dios. Toda experiencia tiene que ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, lo siguiente: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Claramente este pasaje nos habla de que debemos hablar conforme a la palabra de Dios y ministrar conforme al poder que Dios nos da, no basados en nuestra fuerza, ni en nuestra charlatanería, ni en nuestra propia sabiduría, amables oyentes.
Y por último, debemos ser generosos con los siervos de Dios para que cumplan en el mundo el propósito para el cual Dios los ha llamado, que puedan desarrollar su ministerio y enseñar a otros. Y nosotros debemos proveer a estos siervos para que puedan cumplir la labor que Dios les ha encomendado. Y entonces recibiremos maravillosas recompensas. Tal como dijo el Señor Jesucristo, ni un vaso de agua quedará sin recompensa a todos aquellos que dan a sus siervos que cumplen su propósito y su voluntad en esta tierra. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Que Dios nos dé la gracia para que podamos obrar conforme a su santa y a su perfecta voluntad. Amado Dios, yo te pido en esta hora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada oyente y que le permitas hoy venir a los pies de tu bendito Hijo para que la paz de tu salvación sea manifestada en su vida y Él reconozca que solo en ti hay salvación y que apartado de ti nada puede hacer. Dios amado y soberano, salva a los que no te conocen y tráelos a los pies de tu bendito Redentor. Por tu gracia y tu misericordia te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.